Buen día, profesora Joana. Por medio de este video voy a explicar los ángulos y su clasificación. Bueno, hablar un poco de ellos con este cubo infinito que, bueno, aún no lo sé manejar muy bien, pero voy a explicarlo con esto. Los ángulos son una abertura formada por dos rayos que parten desde un mismo punto. A este punto se le conoce como vértice. Ejemplo. Tenemos esto totalmente cerrado, entonces estos dos se abren, pero ¿de dónde partieron? De una abertura en común que, bueno, en este caso sería este el centro, digamos que este sería el vértice de los cuadrados. Los ángulos se clasifican en distintos tipos de ángulos, pero hay unos principales que son el agudo, que es el que mide menos de 0 grados, pero más de 90 grados. Ejemplo, bueno, intentemos hacer un ángulo acá. Digamos que esta es la base y este pequeño cuadrito es su apertura. Entonces, un ángulo de 90 grados sabemos que es un ángulo recto, que es lo que nos está formando este pedacito. Pero nos dice que un ángulo obtuso es el que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Es decir, para que un ángulo sea agudo, tiene que ser su apertura más pequeña que uno de 90 grados. Ángulo recto. Como venía diciendo, un ángulo recto es el que mide 90 grados exactamente. Es decir, en esta posición, su base siempre va a ser la misma, pero su apertura se mantiene recta. Esto es lo que forma un ángulo de 90 grados. Ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Sabemos que un ángulo de 180 grados es totalmente recto. En el centro está su vértice, pero sus dos lados del ángulo permanecen rectos, porque forma un ángulo, como lo venía diciendo, de 180 grados. Este es un ángulo obtuso. El ángulo extendido. El ángulo extendido, de hecho, lo mencioné en el ejemplo anterior y es un ángulo totalmente plano. Plano porque sus dos aperturas están, digámoslo así, en línea. Se abre totalmente el lado del ángulo. El ángulo completo. El ángulo completo es ese que mide 360 grados. Es decir, pongámoslo de este lado para girarlo completamente. Tenemos, digamos que esta es su base y la idea es que esto dé toda la vuelta. Un ángulo de 360 grados da un giro completo. Este es el ángulo al que se le conoce como ángulo completo. Es curioso porque en nuestra vida cotidiana siempre o usualmente vemos ángulos en cualquier cosa, en alguna apertura, cuando abrimos la puerta, cuando cerramos un libro, de alguna forma siempre algo está formando un ángulo. En este caso podemos estar girando distintas veces el cubo, pero entre estas pequeñas aperturas va a formar algún tipo de ángulo. Estos 5 principales de la clasificación de los ángulos, digámoslo así, tipos de ángulos, son los que más se conocen, pero también podemos ver otros tipos de ángulos que son el ángulo nulo. El ángulo nulo es que no va a tener, valga la redundancia, ningún ángulo. Es decir, digamos que tenemos una base y queremos abrir el ángulo, pero no hay ángulo. Por esto se llama un ángulo nulo. El ángulo de 360 grados. Este realmente no lo conocemos mucho, pero sabemos que un ángulo de 360 grados es que da un giro completo. Da el giro completamente. Pero a partir de que llega a ese giro, en donde va a ser un ángulo de 360 grados, él va a seguir girando para formar un ángulo de más de 360 grados. Espero haya servido esta explicación. De por sí no hay una definición muy extensa de qué son los ángulos, porque ya sabemos que son una apertura formada por dos líneas que en su punto de unión tienen algo en común, que es un vértice.
Y a partir de eso podemos ver de que hay muchos tipos de ángulos que se pueden formar en nuestra vida cotidiana, en algunas partes de lo que nosotros vemos de distintas maneras.